Por cierto, ayer el partido Nuestro Tiempo ya eligió también nueva. Y Andy Feller quedó, por cierto, de presidente, ¿verdad? Sí, creo que presentaron una como planilla única. Como planilla única, ¿no? Bueno, yo creo que basados en la ley, creo que el 5 de marzo creo que era el último día hábil para hacer las convocatorias a elecciones internas dentro de los partidos políticos, ¿verdad? Y yo creo que estos plazos son importantes porque esta es una nueva era, ¿no?, de hacer política. Veníamos acostumbrados unos años atrás en donde no era necesario hacer las internas, ¿no? Y cada partido político, según sus estatutos, incluso según acuerdos que hacían internamente, pues se sometían, digamos, a escrutinio, digamos, de la militancia, de los inscritos, de la membresía interna de cada partido. Y yo creo que cada uno de los partidos, el FMLN, Arena, bueno, ayer vimos el caso de Nuestro Tiempo, están haciendo lo suyo, ¿no? Digamos, van cumpliendo a cabalidad lo que el calendario les va pidiendo. Incluso no, sin antes por ahí no dejan de irse un poquito fuera de ocupar la campaña, ¿verdad? Digo de todo. Es un riesgo que se corre. De hecho vimos, lamentablemente también, algunos catalogan de campaña adelantada algunas muestras de apoyo que están haciendo también para el partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Ahí estaba el alcalde de Santa Ana. Es un riesgo que se corre. Ahí va para todos los partidos. Es correcto, es un riesgo que se corre digamos, en una coyuntura preelectoral. Los partidos políticos están llamados a ser una de las piezas fundamentales dentro de una democracia y una república. Entonces deberían de ser, no solamente como partidos, sino que también los miembros de cada uno de los partidos políticos respetuosos, coherentes con la ley, coherentes con las prohibiciones, porque de esa manera incluso la población puede hacer algún tipo de juicio positivo o negativo, Ernesto. Lo que se puede llamar campaña adelantada existe por la sencilla razón de que en todas las constituciones y en todos los códigos electorales lo que dice es que no hay que pedir el voto. Entonces, ahí donde está el respeto, ni levantar vallas diciendo, mire fulano, ni poniendo la cara del fulano ahí, ¿verdad? Pues eso es una campaña adelantada también. Claro. Pero es bien difícil hacerlo porque cuando inmediatamente que existen primarias, inmediatamente que se sabe que está ya la campaña electoral es por demás. Aquí a través de toda la historia ha sido de que un año antes, inclusive cuando estaban los gobiernos militares, desde un año antes o antes quizás, comenzaban a promover los militares a quien querían y lo empezaban a... Entonces la ley es clara, la oportunidad aquí la tienen todos los partidos, pero en especial Nuevas Ideas, porque Nuevas Ideas en algunas alcaldías pues han habido fallas, entonces tiene la oportunidad de conseguir, porque si no la gente se puede ir a buscar candidatos de otros partidos, tienen que buscar y adivinar y hacer un mapeo de cuáles son los alcaldes que realmente le han servido al pueblo, ¿verdad? Y esos son los que tienen que mantener, y los que no tienen que cambiarlos, porque si no los cambian le está dando oportunidad a los de la oposición a que pongan alcaldes, ¿verdad? Es bien difícil para el Tribunal Supremo Electoral implementar multas y todo, porque la ley, al mismo tiempo de que está un poco clara, está un poco confusa. Vean lo que estoy diciendo. Todo es cuestión de interpretación, ¿va? Y en esas interpretaciones, ahí está la zafada. Entonces, y a veces las multas también son tan ridículas que la gente, pues, prefiere correr el chivazo, ¿va? La prensa gráfica publica este día una encuesta electoral que, desde luego, le da como resultado una amplia ventaja al partido Nuevas Ideas frente al resto de partidos políticos. Habla de un 53.9%, el resto de partidos, según los datos de LPG, 1.5%. Todo. Ahí está, por cierto. La verdad es que hasta muy poquito. Una de tantas de las láminas. Hasta muy poquito, el 53% es muy poquito realmente. Con la realidad, pues. Ya va a haber, en este momento la es bien interesante las lecturas. Este es el tiempo de Nuevas Ideas, este es el tiempo del presidente. Entonces, sin querer menospreciar ni ser peyorativo con la oposición, hasta hoy no se ha podido organizar una oposición de verdad creíble, ¿verdad? Por ejemplo, del frente deberían de llevar gente joven, pero ¿qué es lo que pasa en el frente? Parece que a los mismos quieren llevar, entonces, gente como
Vladimir, pues, aunque él es del frente, pero ya son nuevas caras, nuevos discursos, nuevas. Y así, ¿verdad? Todos los partidos políticos y nuestros tiempos, por ejemplo, y vamos, no tienen base, hombre. El problema de ellos es que no tienen base, no tienen territorialidad, ¿verdad? No tienen criterio político como para buscar candidatos. Ellos simplemente buscan a los cheros ahí, y la política no es así. A mí me parece que es un desafío maravilloso que tienen los partidos políticos para refundarse, incluso para hacer una especie de renacimiento dentro de sus propias estructuras, porque les planteé el desafío de cómo configurar realmente una opción política, una opción social, una opción económica para la población, es decir, que represente realmente una mejora en sus condiciones de vida. Y a medida que eso funcione es que la gente va a ir recapacitando y va a ir cambiando estos números. No creo equivocarme. Va a llegar el día de las elecciones y mucha gente tiene el sentir, así como mucha gente puede estar apoyando al gobierno actual, mucha gente tiene el sentir en este sentido, en el que dicen que, bueno, parece que los números ya están, ¿para qué voy a ir a votar? Y ese debe de ser, y cuando veamos al final de la votación, veamos ese número grueso, ya ese número como absoluto, yo creo tanto el gobierno actual como los partidos políticos deben interpretar ese fenómeno de abstención que va a ocurrir. Estas elecciones próximas van a ser históricas, porque va a ser casi el 50% más de la votación normal. Es que hoy hay entusiasmo en la diáspora, a nivel nacional hay entusiasmo, y la gente está entendiendo de que tiene que ir a defender un proyecto. Un proyecto que ya está caminando. Entonces es bien difícil para la oposición llegar a superar lo que el gobierno está haciendo. Es bien difícil. Este gobierno le llevó seguridad al país, a la gente, y toda la gente está agradecida. Y para que ese agradecimiento desaparezca, está bien difícil. La gente va a ir a votar masivamente. El 50% más de la votación normal va a haber. A la diáspora, la vez pasada votaron en la diáspora 6.000. Hoy va a haber por lo menos 300 y pico de mil gente que van a votar. Entonces, creo que eso, fíjate bien, es que hay que vivir la realidad, ¿no? Hay que vivir la realidad. Sí. La gente está viendo las obras. Hay que ver la realidad, y la realidad se ve con los hechos objetivos, y yo solo voy a dar un par de datos. La votación más grande que ha habido aquí en El Salvador ha sido la segunda vuelta entre el presidente Salvador Sánchez Serén y Norman Quijano. Esa es la votación más grande. No fue la votación del presidente Nayib Bukele cuando fue candidato para presidente, ni mucho menos la de diputados de Nuevas Ideas, donde prácticamente reconocemos que arrasó con los diputados. Es decir, el sistema electoral no funciona tan así. Y usted ahora está diciendo que el 50% más, está hablando de un casi 70% a nivel nacional. Es imposible. Por eso decía yo, que van a haber colisiones también. En el exterior puede hacer que se dé ese fenómeno. Va a bajar el abstencionismo. Lo veo muy difícil que suceda. La gente que falló en el frente no solo le falló al pueblo, le falló a ellos también. Por ejemplo, Vladimir es víctima de eso, de esa gente que falló, porque si esa gente hubiera sido, tú no fueras víctima, no, pero a ti se te pone así, mira, si querés hacer algo se te pone así. ¿Por qué? Porque tenés que cargar con ese lastre. Las encuestas a veces hay que ver cómo se interpretan, momento, ¿no? pero la gente a priori te dice, no, yo prefiero una asamblea legislativa con pluralidad política. Claro. Y eso es importante, porque el espíritu democrático de la gente no debe de perderse, y es ahí donde los salvadoreños y los partidos políticos de oposición deberían de hacer mayores esfuerzos en reconocer que la gente está pidiendo, no, a mí no me gusta cómo está. Puede ser que después le pueda preguntar, sí, voy a seguir votando por el partido, pero la gente prefiere que haya debate, que haya contrapropuesta, que haya diálogo, que haya consenso, es decir, que haya el ejercicio de discusión que puede haber en cualquier parlamento del mundo. Y eso, lastimosamente, Ernesto, se ha perdido. Si a Nuevas Ideas le va mal, 60 diputados, fíjate bien, 60 diputados. ¿Cuántos quedan ahí? Si fueran 64, le quedan 4. Pero si son 84, les van a quedar 24. Pero ¿qué va a pasar ahí? Que los mismos partidos, el Frente va a sacar algunos 2 diputados, Arena va a sacar unos 4 o 6, o posiblemente el Frente saque más, no importa. El PCN siempre va a sacar uno o 2. El PDC, 1 o 2, son los mismos, los que van a quedar por la sencilla razón de que son los que tienen territorio. Los demás
no van a sacar de uno, en nuestro tiempo no van a sacar de uno. Vamos, tal vez, aunque dudo que saque. De ahí no hay más, hombre. Hay un nuevo partido que se llama País. Ese va a venir a pelear. País, no sé cómo se llama. Va a venir a pelear territorio. No puede ser inscrito. Sí. Es semántica. Ese señores van a venir a pelear con todos estos territorios. Y territorio ya no hay. Si apenas ya está cubierto. ¿Qué va a venir a hacer el partido País? Nada, prácticamente. Y si tienes suerte, puedes sacar uno. Veamos, como dicen, el tiempo va a hablar qué tipo de gobernabilidad construyeron con estos nuevos actores que está este partido oficial. Por eso digo, esas experiencias no se deben repetir. Este pueblo ya no merece ese tipo de gobernabilidad que se da entre PCN y Arena. Por los mismos. Es decir, era negativa, era corrupta, era innecesaria, ofendía al pueblo salvadoreño ese tipo de gobernabilidad que el PCN daba. Por eso es que hoy los partidos políticos, el FMLN, Arena, Vamos y Nuestro Tiempo, deben, por eso repito, deben de refundarse, renacer, para que, digamos, la presencia, tanto en el territorio, la presencia social, la presencia en el discurso, sea absolutamente distinta, sea con una conexión, con un vínculo realmente arraigado en la población. Ahí la clave es que Nuevas Ideas mapee cuáles son sus alcaldes malos y los cambie. Eso es todo. De ahí la gente siempre va a votar por Nuevas Ideas. Esto lo dice la creo encuesta, que yo creo que para el tema de las alcaldías hay que trascender ese discurso de querer como el protagonismo sobre el partido oficialista. Yo creo que hay que mejor decir que a la gente se le debe de hacer una propuesta, hombre. Claro. Una propuesta sobre el desarrollo de su municipio, más allá incluso hasta del partido. Porque tema de liderazgo. Yo puedo poner al Papa de candidato, pero si el proyecto político no representa los intereses populares, ¿de qué va a servir? En el ordenamiento de las ciudades, ¿cuál es la propuesta real para salir de ese caos en el que estamos viviendo día con día? Es decir, por ejemplo, el tema del tráfico, que a mí me parece fundamental, una propuesta que también sea desarrollada a nivel municipio. Ahí es donde los partidos políticos tienen la oportunidad de hacer planteamientos novedosos que puedan como persuadir, digamos, para que ellos cambien de decisión. Y, a ver, no por este camino, ahora voy a tomar este rumbo. Porque la gente necesita, lo estábamos hablando, necesita resultados. Porque el problema, como les repito, a ellos pueden recuperar todo eso con nuevas caras, nuevos liderazgos en los partidos, pero eso necesita tiempo. Estamos a 11 meses. La credibilidad que se perdió no es tan chiche, porque fueron prácticamente 30 años. Se puede lograr. Podría ser importante valorar esa decisión si realmente es para una mejor administración política del país, ¿no? Yo creo que si fuese esa la motivación, creo que debería de estudiarse muy bien y someterse a toda digamos, el diálogo, la conversación con los municipios, con la población. Aquí hay temas importantes. ¿Qué va a pasar realmente con el control político que se va a tener desde el Ejecutivo con estos municipios? Y la identidad también de los municipios. No es un paso sencillo, no es como de reduzcamos de 262 a 100. Yo creo que se deben de ver muchos factores. Este país está acostumbrado, la gente le dé el poder político a las personas para que tomen decisiones políticas. Y cuando no las toma, pierden popularidad. Aquí una de las piezas fundamentales es reconocer que el actual momento es un ciclo. Y este ciclo va a depender, si va a ser largo o corto, va a depender de los aciertos de la oposición y también de los desaciertos del oficialismo. Entonces, como que digamos que en ese universo de decisiones va a depender mucho si este ciclo va a ser corto o largo. Para mí, creo que la decisión fundamental es construir nuevamente el vínculo territorial, el vínculo que había con el pueblo para generar nuevamente esa confianza. Con propósito, esta mañana que estaba hablando con sus antecesores acá sobre esta encuesta de la universidad, de la LPG Datos, por cierto, usted sale bien ponderado como figura, listado de figuras mejor evaluadas dentro del quehacer de funcionarios públicos, ¿verdad? Ahí está, en el top
Mire, yo creo que definitivamente es el reflejo del trabajo en equipo, de todo el Ministerio de Salud, que ha permitido que hoy los salvadoreños pues estemos más seguros ante diferentes aspectos sanitarios. La pandemia fue uno de ellos, y creo que qué bonito se siente que todo el sistema de salud es reconocido a través de la población salvadoreña por cada buena acción que se ha tomado, y que esto ha sido consolidado gracias a todas las herramientas. Sin tener herramientas no se puede trabajar, y estas herramientas fueron brindadas en el tiempo oportuno por el presidente Bukele, y creo que es de resaltar. Ministro, el sábado cumplimos 3 años de la pandemia, ¿verdad? Del COVID. Correcto. COVID. Sí, ya vamos para 3 años de haber iniciado esta batalla tan importante, que ahorita podríamos decir, bueno, le hemos ganado la batalla del COVID-19, a la pandemia que en su momento generó tantas dificultades, pero que ahora los salvadoreños podemos estar tranquilos que básicamente, bueno, no se reportan casos de COVID-19. Hay días que tenemos completamente sin reportar casos, ya llevamos más de un mes consecutivo sin tener letalidades a causa de esta enfermedad, desde el momento en que se tomaron estrategias de contención epidemiológica, lo cual le dio al país la oportunidad de equiparse, de tener lo necesario, de informar a la población, también informar al personal de salud para que de esta manera se pudiera batallar. Pero también es el reflejo de contar con una estrategia de vacunación sólida, una estrategia de atención hospitalaria sólida, una estrategia de atención multidisciplinaria que implicaba muchos aspectos, de los cuales El Salvador fue reconocido internacionalmente, como el call center de llamadas, el acompañamiento a toda la población, que había dado un resultado positivo por 14 días, el incorporar un antiviral importante como el molnupiravir, y por supuesto las coberturas de vacunación que nos dicen actualmente tenemos 9.5 de cada 10 salvadoreños con su esquema de vacunación inicial completo, y esto es un muy buen dato que nos permite pues destacar a nivel internacional, pero no por la estrategia, sino por el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Mire, ahorita en El Salvador llevamos, bueno, todo el mes anterior y sin letalidades. En lo que va del año ha habido 3 afectaciones por esta enfermedad, y hay días que definitivamente no tenemos ni siquiera un reporte positivo de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué nos dicen los corredores endémicos en un país? Nos dice cuánta población puede llegar, o cuántos casos en la población pueden llegar a tener afectaciones por neumonías. Ahora, esto no quiere decir que, digamos, estar en una zona de éxito no hayan casos, y si ustedes lo pueden observar en la imagen del corredor endémico, estamos hablando que un corredor endémico, para que nosotros nos posicionemos en una zona de éxito, estamos entre los 0 y los 400 casos de neumonías a la semana epidemiológica en la que vamos. ¿Esto qué quiere decir? Que existe, a pesar de que estamos en una zona de éxito, una cantidad de casos que es usual parametrizada en 10 años, que es lo que nos traduce el corredor endémico, que pueden llegar a ser hasta 400 casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mención? Son 400 casos en los cuales aquellas personas vulnerables, aquellas personas que padecen alguna enfermedad, pueden llegar a tener una complicación, y esa complicación puede ya estar relacionada o incluso a una letalidad. Y esto de la influenza aviar, ministro, que sé que le corresponde más a la observancia o la vigilancia dentro de agricultura, pero ustedes también no están ajenos a ellos. Por cierto, el fin de semana se capturó, se decomisó, ¿verdad?, un camión cargado de gallinas que estaba entrando de manera ilegal. Ahí están las imágenes que proporcionó la autoridad, y que posteriormente fueron incineradas, ¿verdad?, que venían de Guatemala. Se supone que Guatemala parece que tiene una alerta alrededor de esto, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito las características de esto y su... Yo creo que la influenza aviar es un tema de competencias para todos los que conformamos el equipo de Una Sola Salud. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente. Sanitario. Correcto. Agricultura y el Ministerio de Salud. Okay. Pero cuando vemos una alerta emitida, en este caso emitida precisamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estamos viendo cómo se están tomando todas las medidas pertinentes para evitar el ingreso a las fronteras del territorio de una ave que tenga un contagio por influenza aviar. Al momento en El Salvador nosotros no tenemos ningún caso sospechoso ni por supuesto ningún caso confirmado de influenza aviar en humanos, y esto nos da una valoración o por supuesto un análisis en el cual se van tomando pertinentemente y progresivamente alertas. Ahora, en El Salvador hemos visto cómo la población está protegida, cómo la población ya de alguna manera ha generado defensas. 9.5, o sea, casi los 10 salvadoreños ya tienen sus primeras 2 dosis de vacuna. Estaba leyendo un informe, alrededor de 11 millones y casi los 12, ¿no? 11
5 millones de vacunas puestas. Correcto, correcto. Y a esto súmale algo, y es interesante. ¿Por qué en El Salvador se limitaron los brotes? Bueno, porque una de las características del esquema de vacunación que se ocupó en El Salvador, que fue no uno basado solo en un tipo de dosis, sino que aplicada virus muerto más RNA, nos permitía bajar al máximo a los 15 días o subir la titulación de anticuerpos a los 15 días, lo cual nos protegía mucho más, y posteriormente la aplicación de una de RNA. Esto ha precisado o ha alcanzado que la población esté lo más protegida posible, pero también que ya 3 años después de haber iniciado esta estrategia, esta pandemia de COVID-19, también ya baja la intensidad, podríamos decirlo, de afectación que puede tener el virus. Toda esta transformación que ha venido desde la administración del presidente Bukele nos permite darle a la población la tranquilidad que estamos con un sistema de salud más sólido, más robusto. Nos hace falta mucho por avanzar, y esto quiero aclarar. No podemos cambiar un sistema de salud que pasó abandonado muchos años, pero sí podemos ir dando pasos grandes para poner a la población salvadoreña más segura, con el abastecimiento, con los recursos humanos, con el equipamiento, con las mejoras en la infraestructura de las diferentes áreas hospitalarias, la especialización, el poderle ofrecer ahora a los salvadoreños atenciones o servicios de salud a enfermedades que antes ni siquiera se podían diagnosticar porque no existían laboratorios de biología molecular. Entonces es una serie de cambios que sigue avanzando a pasos agigantados, y que en todos los diferentes aspectos del control sanitario pues vamos a tener mucha mejoría para la población. Sin reportes de afectaciones severas, pues por supuesto tomando todas las medidas de precaución, y es que algo que ha demostrado ser muy eficiente y que ha sido prioridad en el gobierno del presidente es tomar acciones en equipo, acciones integradas y sobre todo oportunas para poder evitar situaciones adversas grandes como el tema que se inició en la pandemia de COVID-19 oportunamente, ante las tormentas, ante las diferentes catástrofes o situaciones difíciles climáticas que se han generado en el territorio. Siempre el tomar oportunamente las acciones ha sido clave para poder salvar vidas en el país.